¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy ya estamos en lunes 6 de junio y me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy en esta oportunidad con el tiempo con Dios, compartirlo. Hemos venido hablando de un documento muy interesante, creo que muy relevante para la vida de la iglesia y para todos los cristianos, todos los que creen en Jesús, en Cristo, son creyentes. Creo que es un documento muy relevante, esta carta que escribe este apóstol Pablo a los Corintios. Como lo he venido mencionando, es un documento, es una carta que él escribe simplemente, es una carta, no tiene otro, es así, esta misiva que llega ahí y se enteran la región de Corinto, la iglesia de Corinto, que él había escrito esto. Bueno, pues todos querían conocer el contenido de lo que él decía. Y bueno, pues hace una exhortación y hasta puedo atreverme a decir casi que un regaño podría alcanzar ese calificativo a estos creyentes que se habían pues perdido en cierta medida en toda la dinámica que hay a veces social y que interfiere en la vida de la iglesia o entra en la vida de la iglesia y distorsiona lo que estamos haciendo. Aquí, como estamos viendo en este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al 34, se refiere a la resurrección de Jesús y si es o no fue, dice, porque si él escribe aquí que bueno, si no existió, pues qué sentido tenía estar predicando o enseñando esto. Y por otro lado también se refiere a aquellos que se han bautizado o que están cumpliendo con este mandato de público de fe, pero lo estaban ejecutando en nombre de los muertos, de un personaje muerto. Entonces se ve como claramente como había estaban tomando otra ruta totalmente distinta a lo que la experiencia, la enseñanza, mejor dicho, la enseñanza que el apóstol había llevado a esta iglesia o les había dejado. Y también pues hay precisiones que son temas que creo yo son temas doctrinales, son temas nodales de la vida de la iglesia, donde se aclara con sustento, con mucho poder la preeminencia de Cristo en la iglesia. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién está por delante? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es incluso Él mismo? Y Él se ubica como un personaje, como un simple creyente que está colaborando ahora con la vida de la iglesia. Un tema muy interesante. Les leo algunos versículos para que vayamos dándonos en contexto de esto que les comparto. Dice el versículo 20 de este capítulo 15 de 1 de Corintios. Mas ahora Cristo fue resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque por así como por Adán, fíjese, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre, pero ahora por un hombre, por Cristo, somos liberados ahora la muerte sale también, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo es la primicia, Cristo es el primero. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto tiene que ver un poco con el fin del mundo, el fin que algún día se presentará, y eso tiene que ver un poco con temas apocalípticos. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de su pie, y el postrer enemigo que será destruido de la muerte, el último enemigo, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, si Él la sujeta, a Él nadie lo puede sujetar.
Pero fíjense que hay algo bien, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él en todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, Él nos está enseñando, creo, hay un juego de palabras aquí interesante y conceptos. Jesús sujeta, pero a la vez Él está sujeto a Dios Padre. Dice, y Dios es el que va a tener que resolver esto, aun cuando entendemos que esa Trinidad es uno mismo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Dios sea todo en todos. Esto yo lo entiendo como una forma de mostrarnos a nosotros cómo Él se sujeta, cómo Él respeta. Digamos, es como, para ponerlo de otra forma, alguien que tiene autoridad, dicen a veces se dice así, para tener autoridad debiste haber estado sujeto a una autoridad primero. Aprender a respetar la autoridad para poder ejercer autoridad. Jesús nos está enseñando que Él se sujetó, que se sujetó a una autoridad. Posteriormente Él, dicen, y entonces Él ya va dice aquí, y el que se sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que nosotros como seres humanos conozcamos en qué consiste la sujeción, el respeto, el orden. Posteriormente Dios en su infinita, su voluntad, Él nos liberará y Él tomará todo lo que tiene que tomar y hará todo lo que corresponde hacer. De otro modo, dice así, de otro modo, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Cuando me refería, porque ya se estaba practicando eso, fíjense nada más. Si en ninguna manera los muertos resucitan, pues pregunta, dice, ¿por qué pues se bautizarán por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y aquí él también hace una comparación, dice, al decir cada día muero, él es como decir, cada día que pasa yo me acerco más a poder llegar a Jesús, a Cristo. Estoy deseoso de llegar ahí, a esa experiencia, porque sé que un día va a llegar. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No te equivoques, diría. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, pero por vergüenza vuestra lo digo. Porque ustedes sí lo conocen, dice, con pena tengo que decírselos. Digamos, traducido en otras palabras. Pablo hace una defensa, y más que una defensa, una aclaración, mejor dicho, es una aclaración y pone en perspectiva el propósito de Cristo y la muerte en la cruz. Dice, ¿qué sentido debió haber muerto Jesús en la cruz y resucitado si hoy tú estás bautizando por los muertos en nombre de alguien que murió? No, Jesús resucitó y ese es el que tienes que darle validez. En los días de Pablo, algunos creyentes se habían bautizado en el nombre de los muertos, considerando que el bautismo se basa en la muerte y en la resurrección. Pablo menciona que este rito parece hacer énfasis en la resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría ningún motivo para predicar el evangelio arraigado en su propia vida. Cabe señalar que el bautismo es un acto público de fe, simplemente, que hacemos público, y es un acto simbólico. Cuando el pastor te sumerge en el agua, las aguas bautismales decimos, emerges, mueres a una vida de pecado y renaces a una vida a una vida que te libera del mismo. Es lo que estamos haciendo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Dios, Él es el que nos va a liberar de ello. En nombre de ellos, no en nombre de un muerto que no tiene motivo ni razón de ser. Lo hacemos en un Cristo que resucitó y es un acto, una ordenanza, porque así lo entendemos nosotros como una ordenanza, una orden que Dios nos da que lo hagamos, pero es un acto simbólico que hacemos en nuestra vida, o que hacemos nosotros los hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La resurrección tiene un orden. Primero resucitó Jesús y luego resucitarán todos los santos cuando Él volviere a la tierra, cuando venga al fin del mundo.
Satanás y la muerte serán destruidos por completo para dar lugar al reino eterno de Dios. El fin de nuestra vida no es la muerte. Ciertamente gozaremos de la vida eterna todos los que creímos en Jesús. Todos los que creímos en Jesús. Así que había una aclaración, un aspecto doctrinal y un principio muy importante que él está esgrimiendo en esta parte de la carta a los Corintios, en el que deja claro quién es Jesús y cuál fue su propósito, cuál es el propósito y qué lugar nosotros tenemos en este camino, en este tiempo, o que él tenía. Y él mismo también aclara, dice: yo no soy tan importante ni soy tan relevante como para ufanarme, porque él en pasajes anteriores así lo menciona. Simplemente dice: tengo que dar lugar a Cristo, él es lo importante. Hoy por hoy creo que los que no conocen la resurrección buscan los placeres de la vida, porque con la muerte todo se acabaría, pero los que creen en ella velarán en espíritu, siguiendo la justicia y alejándose del pecado. Por eso dice, pues si no va a haber resurrección, pues vive, dice, se acabó, es todo, no hay más que hacer, Pero para un hijo de Dios sabemos que hay una expectativa de una vida eterna que Él tiene prometida. Es una promesa que hizo para ti y para mí en un momento en que Jesús experimentó y nos la traslada, Él dicen que aboga por nosotros delante del Señor, delante de Dios. Él es el que vino a cargar con los pecados nuestros y hoy nos libera de ello, y también nos promete una vida eterna, una vida algo después de la muerte, una vida después de la muerte. ¿Cómo? Yo no podría decirles cómo, pero sí que sé que va a ser mejor. ¿Por qué? Porque yo nunca he estado del otro lado, así de fácil. Pero la promesa es que vamos a estar con Cristo y vamos a estar mucho mejor. Esa es la expectativa que tenemos, y por eso tenemos con esa expectativa y con esa esperanza que tenemos los hijos de Dios, tenemos que procurar una vida en la que crezcamos, nuestra vida sea una vida de crecimiento. No me dice que crezcas en estatura, crezcas en tu calidad moral, en tus valores, en tu relación con Dios, que sea cada vez más fuerte, más profunda, y esta misma nos lleva a provocar en nosotros una vida virtuosa, más virtuosa, una mejor vida, una vida que pueda dar un verdadero testimonio delante de los demás. Con esto los dejo, amigos. Creo que seguiremos hablando de estos temas. Vamos a continuar unos días más todavía. Ya estamos por terminar la carta a los Corintios. Unos días más estaremos sobre ella y avanzaremos ya en otros temas. Pero este tema verdaderamente es importante y es muy relevante para cualquier hijo de Dios, para que podamos aprender y entender mejor el propósito de Cristo en nuestra vida y el por qué Él hizo lo que tuvo que hacer en la cruz. Con esto los dejo, me despido en esta ocasión. Nos vemos mañana aquí con El Tiempo con Dios. Cuídense mucho, pásenla bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy martes 7 de junio. Bueno, pues estamos con El Tiempo con Dios. Este espacio que, como siempre se los digo, es en comunicación, en el que compartimos a través del Ministerio de Palabra Viva estos contenidos que pues siempre deseo, ¿verdad? Que sean de interés para ustedes, que proveamos algo que pueda ser útil a su vida, y con ese ánimo y con esa disposición lo hacemos a través del Ministerio de Palabra Viva. Desde aquí los saludo a todos ustedes, amigos que nos siguen y nos escuchan. Estamos al pendiente. También déjenos sus comentarios, sus peticiones, ¿por qué no?, de oración para el grupo de intercesión así lo haga. Por cierto, estamos pidiendo para que oremos también por la familia de voy a nada más a mencionar el nombre: Rubén, su familia, su mamá. Está en delicada de salud, necesita atención. Estamos orando por ellos, hay que lo tomemos en cuenta. Y pues sus comentarios, sus saludos, sus peticiones, háganoslas saber ahí a través del
del grupo, las que sean, vaya, que se puedan, ¿verdad? Y si no, también digo, si usted quiere puede mandarme algún mensaje directo, con mucho gusto. Estoy para servirles. Estamos en la plataforma de Facebook y también en la de YouTube. Ahí estamos para servirles a ustedes. Bueno, pues para entrar en tema, hemos estado hablando de una carta escrita por el apóstol Pablo a una comunidad en Corinto. Este documento describe, habla de una serie de temas, toca diversos temas muy importantes en los que pues el apóstol Pablo se ve en la necesidad de pues corregir y exhortar a la congregación a que dejen de hacer cosas que están van en detrimento del ministerio de la iglesia y bueno pues corrijan y puede haber cambios positivos en el quehacer de la iglesia. Temas que hemos venido hablando. Ya no puedo ahorita regresarme a todos ellos porque no me alcanzaría el tiempo, pero lo hemos venido viendo. Vean los videos de los días pasados, ahí vamos desglosando todo este camino. Y estamos llegando a un punto, ya estamos terminando esta primera carta a los Corintios, ya en unos días más vamos a terminarla. Y hemos visto cómo fue evolucionando, saludó a los hermanos, a los amigos de Corinto y todo, y empezó a entrar en tema. Hizo un exhorto, llamados fuertes a corregir cosas que estaban haciendo, señaló cosas que eran necesario que ellos corrigieran. Pero también hay temas que creo que hoy por hoy son temas de corte muy importante, bueno, todos ellos, pero en este punto, que pues rigen el andar de la iglesia, en cierta medida. Y había preguntas interesantes que la gente hacía, o que la gente se estaba haciendo. Y usted ha pensado, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo resucitarán los muertos? En el capítulo, estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, si ustedes lo quieren buscar para que vean la base escritural de este tema, del capítulo 15, del versículo 35 al 49. Y en el capítulo 35 dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué pasa después de la muerte? Decía un amigo, un hermano, alguna vez que decía, no, pues no pasa nada. ¿O qué le pasa al cuerpo? Pues se disuelve, se vuelve polvo. Sí, efectivamente, eso es lo que sucede. El cuerpo se regresa a la tierra y bueno, pues ahí queda. No pasa nada con él, pero con la persona espiritual, ¿qué sucede? Interesante tema, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos preguntado y usted se ha preguntado, ¿qué va a ser de mí? ¿Dónde? Bajo la expectativa de la escritural, la Biblia, se refiere a aquellos que están durmiendo. Aquellos que están durmiendo. No dice otra cosa. Hay diversas opiniones y en el tema, incluso esto ya se acerca al tema apocalíptico del fin del mundo y de los creyentes, cómo van a estar, qué va a ser. ¿Seremos las mismas personas, así como usted y yo nos vemos hoy? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué será de este cuerpo físico que hoy tenemos? Y la escritura es clara en referir que el cuerpo pues regresa a la tierra y punto, se acabó. Ese cuerpo ya es en la experiencia, déjenme comentarles esto, en la experiencia pastoral, pues alguna vez hemos tenido que estar con personas, con hermanos, seres queridos que los hemos acompañado en ese momento en el que pues su tiempo ha llegado. Y las personas, cuando estamos con ellos y están con vida, vemos su mirada, tocamos aun cuando estén ya en un punto como dicen, ya al final del camino de la vida, y estamos con ellos cuando sucede eso, hay un cambio tan particular en ese cuerpo que se queda allí, inerte. Algo que se percibe que ya no está presente en el cuerpo, que ya simplemente es un cuerpo que ya quedó sin vida. Y ese cuerpo pues finalmente es el que enterramos, el que depositamos en algún lugar y hasta ahí llegó. Pero la persona espiritual, las escrituras nos mencionan que estamos a la espera de una venida del Señor Jesús, de un juicio
y una serie de eventos que se van a presentar en el final de estos tiempos, final del tiempo. Temas de corte apocalíptico, que hoy no estoy o no vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero sí me quiero referir a la persona espiritual, cómo va a venir, porque ellos decían, cómo vamos a venir? ¿En qué cuerpo vendremos? Y Pablo le responde, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. O sea, mueres. Y él da el ejemplo de la semilla, de una semilla, dice, da un ejemplo. El que siembra, no, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está haciendo unas comparaciones, unas figuras que él está haciendo. Dice, pues es el grano que nace, crece, dice, pero ese grano que se siembra cuando el campesino siembra, el hombre de campo siembra y sale la semilla, dice, no es la semilla, es otra vida la que da, esa muere y viene otra. Y es algo como, es lo que lo trata él para hacer que entendamos que el cuerpo pues finalmente va a la tierra, muere y se acabó. Pero ahora va a haber una resurrección de ese espíritu nuevo, ese espíritu que hay en nosotros, que ha sido vivificado. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla es su propio cuerpo, refiriéndose todavía a la semilla. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Les voy a leer otra versión que hay aquí. Dice, no todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre y otro es el cuerpo de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Refiriéndose que va a haber al resucitarnos, bueno, esperamos esa resurrección en espíritu. Ya no como personas que estamos hoy, usted y yo, hablando de carne y hueso. Nuestra resurrección va a ser espiritual. El brillo del sol es diferente al brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una estrella y de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Los que se entierran es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Ese espíritu que esperamos verlo, que resucitará y vendrá cuando el Señor Jesús venga, bueno, pues tendrá otra experiencia, será en una experiencia espiritual, ya no como carne y hueso como nosotros estamos. Y esto es lo que señalaba el apóstol Pablo, porque había esa pregunta que pues muchos nos podemos hacer y que es bien válida. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué pasa con el cuerpo después de la muerte? Y como les decía en un principio, hablamos que las personas que mueren, pues dice la experiencia, están en un sueño, esperando a que el Señor Jesús venga. Dice, el cuerpo de la resurrección será diferente al cuerpo actual. Pablo señala lo siguiente sobre el cuerpo resucitado, sembrado en corrupción primero, y el cuerpo se corrompe, pero no el cuerpo glorioso, o sea, cuando seamos resucitados. El cuerpo resucitado no sufrirá la muerte. Segundo, hay deshonra en el cuerpo, pero gloria en el cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado no peca. Y tercer punto, el cuerpo es débil, mas el cuerpo glorificado es fuerte. Es decir, el cuerpo resucitado no se enferma. Cuarto, el cuerpo es terrenal, pero el cuerpo resucitado es celestial o espiritual y es perfecto. Si bien ahora estamos vestidos de un cuerpo hecho de polvo de la tierra, porque así dice la Escritura, que fuimos tomados del polvo de la tierra, nos vestiremos del cuerpo celestial. Interesante tema. Creo que muchos de nosotros siempre nos preguntábamos, o nos podemos seguir, muchos se han preguntado qué es de nosotros después de la muerte. Y bueno, pues tenemos primero, sabemos que hay una resurrección que vendrá, pero nosotros también entendemos que hay un impasse, un tiempo, una nota de pausa en esto hasta que el Señor venga, cuando Él tendrá el tiempo y la forma correcto para llegar. Lo importante para nosotros, para usted y para mí hoy, es que nosotros en nuestra naturaleza terrenal en la que estamos moviéndonos hoy, nosotros podamos experimentar poder experimentar este salvoconducto, digo, por decirlo una expresión,
que el Señor Jesús nos da a través de su cruz, la muerte en la cruz, y que hoy nos permite y Él intercede por nosotros, paga por nuestros pecados, y entramos en un proceso de mejora, de perfeccionamiento como personas morales, personas espirituales, personas físicas también, ¿por qué no? Porque yo creo que un creyente que es responsable de su cuerpo sabe que tiene que cuidarlo, sabemos que tenemos que cuidarlo. Un creyente responsable sabe que tiene que su persona moral actuar con rectitud y con armonía y con respeto. Sabe que también su persona espiritual tiene que ser cuidada y atendida. Y finalmente sabemos que esto va a redundar en un beneficio a largo plazo, cuando el Señor Jesús y venga y tenga bien venir, y entonces presentarnos a rendir cuentas de qué fue lo que hicimos hoy con este cuerpo que Él nos ha dado, con esta semilla, como decía Pablo, de la que somos finalmente en este tiempo, y que aquí estamos y que tenemos que procurar y velar por este cuerpo también, por este cuerpo espiritual, y que hoy el Señor Jesús ha puesto en o que Dios pone a a nuestra disposición para que lo cuidemos y lo guardemos. Bien, tema interesante y también el mañana miércoles seguiremos todavía hablando sobre, creo ya pronto estamos terminando la carta a los Corintios, ya para el viernes la terminamos. El viernes terminamos con este documento y vamos a seguir. De aquí los invito para que sigan acompañándome en este tiempo con Dios. Mañana los veo por aquí a las 8 de la noche, estoy con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy miércoles, ¿qué es? Miércoles 8 de junio. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este espacio y bueno, poder compartir esta cita que tenemos día con día a través del portal de Palabra Viva, bueno, y de los recursos que nos permiten ahora las redes sociales también, porque estamos en la cuenta de Facebook transmitiendo en vivo, en la cuenta de YouTube también, en la página de Palabra Viva también, es Palabra V, así, con la B de palabrav.org. Ahí está, es más, déjenme ver si la tengo por aquí o la tenemos a la mano, el texto, a ver si no es este es el de YouTube. No, ay, déjenme ver, creo que es esta, no, esta no es. O esta otra, esta es la cuenta de sí, ahí está, Palabra V. Ok, dice Facebook, pero es www.palabrav.org. Ese es el portal de nosotros, es nuestra página oficial. Y ahí también en las redes sociales, ahí también pueden ustedes acompañarme y ver allí la transmisión que hacemos a través de las redes sociales. Ahí la pueden también seguir. Pues así las cosas, estamos aquí en este tiempo con la temática que hemos venido siguiendo, que ha sido la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este documento que él envía, y como sabemos, porque él recibe información de que en esa congregación que él había trabajado desde el principio y organizado, y había sido una congregación muy importante en la región, porque en esa ciudad confluyen, digamos, muchas culturas, se vuelve un lugar de encuentro comercial, y sobre todo comercial y cultural. Entonces esta multiculturalidad permite que haya, pues evidentemente, una forma de pensar, muchos pensadores llegaban, los helenistas que estaban muy presentes allí, y todo esto entra finalmente en el entorno de la iglesia, de este grupo, y de alguna manera puedo decir que contamina la esencia del evangelio. Contamina el evangelio porque, no creo que la palabra no es contaminar el evangelio. Creo que no sería correcta. No creo que no, porque el evangelio no se puede contaminar. Lo que sí podría pensar yo es que entra en la vida de la iglesia y altera el orden que estaba. Creo que eso sería más correcto. Altera el orden.
del andar de la iglesia por las prácticas que traía la gente. Y uno lo puede ver en nuestro país, nuestro México, por ejemplo. Podemos estar con alguien del norte y vemos cómo son, qué hacen, qué les gusta hacer, la carne asada, por ejemplo. Pero usted va al sureste, va a Chiapas, a Oaxaca, y es otra forma, otras prácticas, otra forma de vida. Seguimos siendo mexicanos, pero finalmente la cultura nos lleva a hacer cosas distintas en cierta medida. Imagínense cuando en ese punto, en esa ciudad, confluyen culturas tan lejanas como los griegos, los egipcios y otras culturas de su tiempo. Todo esto pues mezcla y permite que entre en la vida de la iglesia costumbres que no tenían nada que ver con la pureza del evangelio. Esto altera la vida de la iglesia a tal grado que Pablo tiene que intervenir, porque le informan, es que ahí se están haciendo ya cosas que son aberrantes, entre ellas prácticas, y se los digo así porque tenemos que entenderlo de esa forma. Prácticas sexuales, por ejemplo, al menos por lo que se entiende, aberrantes. Había, por ahí se menciona en las primeras capítulos de la carta, donde se habla de un hombre, ya joven seguramente, que se ha unido o está con la que su madrastra, la esposa del padre, la segunda esposa del padre. Entonces, pues, entre muchas otras cosas seguramente que sucedieron allí. Entonces Pablo interviene y dice, y incluso la gente empieza ya a mezclar ese sincretismo cultural religioso, donde ya la gente empieza a buscar ciertos grupos. Incluso él advierte aquí que él no fue a predicar a unos, sino ni pide que sean de él, o vaya, a los que les predicó en su momento y se convirtieron, no puedan decir que soy de Pablo, soy de Apolo, entre otros personajes que había allí, sino que dijeran que realmente ellos eran de Cristo, punto, se acabó. Dice, ni yo que estuve con ustedes desde el principio puedo llenarme o llenar ese espacio porque no me corresponde. Ese es de Cristo y se acabó. Él es Jesús, es el punto de confluencia de todos nosotros. Todos los demás somos simples servidores, digamos, somos servidores que estamos ahí alrededor, compartiendo o dando testimonio. Y así es como se fueron desarrollando estas cosas. En ese ambiente se estaba viviendo. Ya casi al final de ya estamos en el capítulo 15 de los 16 que se compone las que está dividido este documento. Firmes y constantes en el Señor, dice, pero el primer versículo de este capítulo 15, del capítulo 15, voy a leer el versículo número 50, de la primera carta a los Corintios, dice, pero yo quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de lo inmortal. Y esta era una gran pregunta que todos tenían. Bueno, y si yo soy hijo de Dios y habla de que va a haber una resurrección, ¿cómo voy a resucitar? ¿Con este cuerpo? Y cuando se refiere a un cuerpo incorruptible, se refiere a una persona espiritual incorruptible, que ya no es como de carne y hueso. Eso es a lo que se refiere él. Y usa esas expresiones porque, bueno, era una forma de dejar claro en su momento que ese cuerpo iba a morir, como todos algún día, lo más probable es que no suceda, y la persona espiritual tuya y la mía resucitarán, pero en una condición especial, una condición incorruptible, dice el escritor. Y cuando nuestra naturaleza corruptible, o sea, nuestro cuerpo que hoy tenemos, se haga revestido de lo incorruptible, cuando estemos en esa resurrección, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria.
Y hay un pasaje muy conocido que siempre es el versículo 55, dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Animando siempre a la congregación, a los líderes a seguir adelante, porque seguramente que había y existían un remanente de creyentes fieles que se habían conservado, ¿verdad? El sentido puro del Evangelio, pero veían todo lo que estaba pasando. Entonces dice, Pablo los anima también a ellos. Se ve que aquí hay una palabra de ánimo para aquellos que se han mantenido fieles y para aquellos que se han perdido o que estaban extraviados ya en ese momento o estaban incorporando prácticas incorrectas. Dice, no te equivoques, por ahí no va la cosa. Dice, eso no es correcto. Conserva lo que yo te enseño, lo que el Evangelio nos enseña, mejor dicho, lo que el Evangelio nos enseña, y que nosotros hemos de estar preparándonos para una condición de perfección que vendrá en su momento cuando el Señor regrese y retorne en Él. Y esto tiene que ver un poco con esa profecía apocalíptica del retorno de Jesús que vendrá. Y si algunos no moriremos, ¿por qué no moriremos? Necesariamente porque cuando venga el Señor Jesús seguramente que algunos estaremos vivos o estarán vivos, no lo sé, nadie lo sabe, pero para los que ya murieron, bueno, en su persona espiritual estará allí, pero para aquellos que no han muerto habrá esa condición de esa renovación que van a obtener. La victoria de la resurrección significa la derrota eterna de la muerte. Recuerden que Jesús resucitó. La muerte es el resultado del pecado, que es un aguijón. El poder del pecado es la ley, por cuanto es por la ley que se manifiesta el pecado. Dios nos ha dado victoria sobre la muerte por la cruz y la resurrección de Jesús. Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, deberemos mantenernos firmes en la fe y ser constantes. Además, debemos esforzarnos siempre en lo que al Señor le agrada, predicando el Evangelio en todo tiempo, velar para hacer justicia y no pecar. Ningún esfuerzo en el Señor será en vano. Todos los que sembramos con la esperanza de la resurrección dará frutos y recibiremos los galardones que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Así, amigos, también como se pueden dar cuenta, este documento va siendo el cierre de su documento, de su carta que él escribió a esta congregación, pero de una forma muy pastoral, muy instructiva, una enseñanza incluso de carácter casi doctrinal. Enseña él y transmite este mensaje a los creyentes de Corinto y los anima a seguir adelante, a sacar todo esto, lo que había estado contaminando, está ensuciando la vida de la iglesia, y conservar un evangelio puro, un evangelio tal cual él se los había presentado. Hoy habíamos, y el Señor Jesús nos presenta y nos enseña él como el que tuvo perfección en este mundo, y que así lo enseñó y así lo mostró, a grado tal que hasta la muerte de cruz tuvo que terminar o dar con ella, y pues experimentar también en ese plan perfecto de Dios la resurrección y la victoria sobre la muerte, que no es más que la victoria sobre el pecado. Así con esto hoy los dejo en este texto. Mañana seguiremos ya, repito, en esta carta de los Corintios, primera carta a los Corintios, ya en el capítulo 16, ya en el último capítulo. Y me va a dar mucho gusto que me acompañen y estén con el Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, en esta noche, o cuando nos estén acompañando, los vean, porque los contenidos se quedan allí, los pueden ver en cualquier momento. Y pues los espero mañana por aquí. Estoy con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Hoy es jueves 9 del mes de junio.
Y bueno, pues continuamos con esta carta a los Corintios. Ayer hablaba con ustedes de esto y que íbamos a iniciar con el capítulo ya 16, que es el último del que, como está pues dividido este documento, como se dividió, lo dividieron, y en este estamos viendo ya pues casi una despedida, ¿verdad? Vamos viendo cómo él se va terminando la carta que escribió a esta iglesia de Corinto. Y bueno, pues él hace aquí unas precisiones interesantes que creo que a veces no recurrimos mucho a este tema, no nos gusta ir mucho a este tema porque muchas veces se ha prestado para que los detractores de la iglesia pues lo usen como un argumento. Ciertamente que también hay personas que han abusado de la buena fe de las personas, pero vamos a nosotros a creer en las personas que actuamos con honestidad, con transparencia y con claridad en lo que es en el servicio de la obra. Y en este capítulo 16, primer versículo de este capítulo de la primera carta a los Corintios, dice, se refiere Pablo a las ofrendas, a lo que la gente daba para que la obra continuara. Dice, en cuanto a la colecta para los del pueblo santo, se refiere para los que sirven y también para algunas otras iglesias, créanme, cuando se refiere al pueblo santo, a otras congregaciones de otros lugares que se encontraban en una condición muy desventajosa, porque Corinto era una ciudad, una metrópoli con un comercio, una actividad social y económica muy grande, muy importante en su tiempo. Esto permitía que esta comunidad pues fuera próspera, próspera económicamente. Por eso se refiere para los del pueblo santo, para la iglesia, otras iglesias y obviamente también para sus ministros, los que pastoreaban las iglesias. Dice, háganla según las instrucciones que di a la iglesia en la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colecta. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese asignado por carta, a estos enviarlos para que lleven los donativos a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán, y que yo vaya, dice, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Se está refiriendo que él está avisando que probablemente vaya a pasar por allí. Y podría ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminen a donde haya de ir. Voy a quedarme una temporada con ustedes. No quiero verlos ahora, dice, porque no quiero verlos ahora, de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo si el Señor lo permite. Dice, no quiero ir digámoslo así en términos coloquiales, una visita de doctor, no, quiero quedarme, estar con ustedes un tiempo, una temporada y continuar mi camino. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Había gran oposición para Pablo en Éfeso, acabe de aclararlo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Se refiere a su discípulo. Un maestro tiene discípulos que lo siguen, que aprenden de él. Bueno, en el caso de Pablo, uno de ellos era Timoteo. Y por lo que la Escritura nos dice, nos revela, era un hombre muy joven, y que también esto hacía a veces verlo como alguien que probablemente no tenía la experiencia ni los tamaños para estar al lado de Pablo, ¿verdad? Entonces, pero él les advierte, les exhorta, incluso podría llamarlo así, a que le respeten y lo ayuden y le den para que pueda seguir adelante. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca de Apolo, muchos le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas no, de ninguna manera tuvo voluntad para ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. O sea, he pedido a Apolo, que otro de sus discípulos, que fuera, pero en ese momento él no había podido. Pablo escribe esta carta a los Corintios cuando él está en la ciudad de Éfeso, dice la Escritura, porque en el versículo 8 así lo declara.
lo que nos da esa referencia. Dice, él no estaba en Éfeso, en el cual expresa su deseo de verlos en persona después de exhortarles sobre varios asuntos de la iglesia en Corinto, como ya se los dije al principio. Él los exhorta. Promete pasar por Macedonia y estar en el invierno en Corinto, si el Señor lo permite. Dice, en los 3 años en que estuvo Pablo en Éfeso predicando el evangelio, su ministerio ha sido muy fructífero, aunque con una fuerte oposición. Y creo que aquí es importante señalar algo. Creo que evidentemente, así como existe, nosotros entendemos que existe el bien, también existe el mal. El mal encarnado en Satanás. Y él, evidentemente, así como no está tranquilo, así cuando Pablo lo declara, dice, ha sido fructífero, pero también la oposición es grande. Dice, entonces, Satanás siempre se trata de usar cualquier recurso que tenga y pueda utilizar para desalentar cualquier intento, cualquier ánimo de hacer algo mejor. Y eso lo vemos constantemente los que en la labor de la iglesia vemos como las personas o la iglesia crece, pero también la oposición también se manifiesta. Y así es, dicen, lo vemos en muchas congregaciones, en la vida de la labor ministerial, se encuentra uno con esa realidad. Pero nosotros tenemos que tener puestos los ojos en la meta, en el camino que vamos a seguir y en los objetivos que el Señor nos va marcando, sería lo más correcto. Los objetivos que el Señor nos va marcando sin distraernos, porque en ese camino va a haber muchos distractores, pero mientras nos mantengamos en el camino y con la mirada en los objetivos que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, yo no me voy a equivocar, yo no voy a fallar, pero tenemos que seguir en esa ruta. Ese es nuestro objetivo y así tenemos que hacerlo. Y es lo que Pablo está diciendo. Se ha habido mucha oposición, sí, pero también ha sido muy fructífero el trabajo porque él no ha perdido la visión que tenía desde el principio. Así que con este llamado él los anima a seguir adelante. No se desanimen, hermanos, no se desanimen, amigos. Tenemos que seguir hacia adelante. ¿Va a haber mucha oposición? Sí, claro que sí. Pero si tienes claro hacia dónde vas, no vas a seguir adelante. Anima a los que están hoy sirviendo. Los animo incluso a que apoyen y que por eso él habla de las ofrendas, porque gracias a eso dice, estamos llevando recursos a otros lugares menos afortunados que ustedes en un momento dado que están también enfrentando dificultad. Y también ese recurso evidentemente que pues cubría las necesidades de muchos pastores y muchos ministros que ya en ese tiempo se movían. Ciertamente es Pablo un ministro que se ha esforzado al máximo tratando de establecer la iglesia sobre el fundamento del evangelio. Eso es a lo que los estaba ya él animando. Finalmente llega a este punto en su documento que les envía, dice, sigan adelante, sean fieles, apoyen las iglesias, las congregaciones, como yo los he exhortado a hacerlo, porque eso tiene que ser llevado a otros lugares. Porque había personas que dicen, nombren a alguien para que eso lo lleve y si yo puedo lo voy a llevar, tengo ganas de visitarlos, quiero estar con ustedes. Todo eso les decía él en este documento, en esta parte de esta carta que le escribía a ellos y que hoy por hoy creo que también nos debe de animar a nosotros a seguir adelante, a saber que sí habrá oposición, claro que sí la va a haber, pero que si tenemos los ojos bien claros, la mirada bien puesta en el objetivo, en los objetivos que nosotros tenemos como hijos de Dios, no vamos a equivocarnos, no vamos a fallar, vamos a seguir adelante. El Señor no nos va a desamparar, no los va a desamparar en ningún momento, les va a permitir seguir adelante, pero tenemos que confiar, tener fe y seguir caminando. Y como yo les enseño en la iglesia, y se los digo aquí, a la meta solo vamos a llegar, o al final del camino vamos a llegar caminando, nunca sentados, nunca a la orilla del camino, siempre va a ser caminando. Así que desde aquí los animo para que sigamos adelante, sigan adelante y con confianza que el Señor está con ustedes. Este es el tema de hoy de Tiempo con Dios.
y desde el Ministerio de Palabra Viva les mando un saludo, un abrazo a todos los amigos que nos acompañan, nos dejan sus comentarios, déjenme sus comentarios, saludos, allí los vamos leyendo y los estaremos contestando también con mucho gusto, sus preguntas también, si gustan pueden hacerlas y se las estaremos respondiendo para a todos ustedes, así que pásenla bien, cuídense mucho, nos estamos viendo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya hoy es viernes 10 de junio. Continuamos con el tiempo con Dios. Bueno, hoy nos encontramos en este espacio que tenemos diariamente. Hoy viernes 10 de junio, estad firmes en la fe, es el título de este tema de hoy. Ya con esto cerramos pues haber hablado sobre la primera carta a los Corintios, este documento que escribió Pablo a esta congregación. Ya les venía diciendo que él en el día de ayer, antier, ya él venía despidiéndose, ya cerrando la carta, como una carta cuando uno le escribe a un amigo o a una persona conocida o a alguien, a un grupo, pues saluda, viene el cuerpo de la carta, el tema principal que estás tratando o los temas que tratas y pues bueno, al final un saludo de despedida prácticamente. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte, ya en primera carta a los Corintios capítulo 16 del versículo 13 al 24. Estar firmes en la fe, dice, porque Pablo los exhorta a ellos hasta mantenerse firmes. Pablo exhorta a los santos de Corinto, a la iglesia de Corinto, a velar y estar firmes en la fe, a portarse varonilmente. Cuando se refiere a los hombres, a los varones de ahí, yo diría que a las mujeres femeninamente también, a esforzarse y hacer todas las cosas con amor. Deberán sujetarse a las personas dedicadas al servicio de los santos, o sea, sujetarse a sus pastores, o respetarlos, mejor dicho, supliendo sus necesidades. Envía saludos a la iglesia de Asia y de los hermanos, bendiciendo la congregación con la gracia del Señor, con esa despedida que él hace. Y en el versículo que hoy comprende el capítulo 16 que estamos leyendo, ya en el versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaros varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Hermanos, ustedes saben que la familia de Estefanas, que fue la primera en la región, en la región de Acaya, se convirtió al evangelio y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que ustedes a su vez se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido Estefanas, Fortunato y Acalco en ausencia de ustedes. Ellos me han dado tranquilidad, lo mismo que a ustedes. Tengan en cuenta a personas como ellos. La iglesia de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila y la congregación que se reúne en su casa les manda muchos saludos en el Señor. Reciban saludos de todos los hermanos, salúdense unos a otros, con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios, Señor nuestro, ven. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre ustedes. Mi amor está siempre con ustedes en Cristo Jesús. Con esto él se despide de este documento, bendiciéndolos y deseándoles lo mejor a estos amigos, familia. Yo le llamo familia extendida, la familia de la iglesia, la familia extendida. Debe haber comunión entre los santos, dice, entre los creyentes. Pablo manda saludos de parte de un grupo de personas que están con él a la iglesia de Corinto. La iglesia de Asia, levantada por el apóstol, dice, y Aquila y Priscila, la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, y los santos de Éfeso también. Hasta ahora un consiervo de Pablo ha escrito las palabras del apóstol en la carta, pero Pablo concluye la epístola escribiendo de su propia mano. En esto se ve la cercanía del apóstol hacia los hermanos de Corinto y la seriedad del asunto. También dice Pablo que el que no ama al Señor recibe maldición, haciendo énfasis en el amor por el Señor. Debemos amar solo al Padre, a Dios, anhelando que aquel día en el que Él volverá como Rey de Reyes.
Es interesante ver esta despedida que él hace y después de toda esta presentación que él hizo, esa defensa del evangelio puro que él hace, esta exhortación que hace a la iglesia de Corinto para que enderece su camino y siga bien, siga el camino correcto y no se pierda, no pierda la visión que debe de tener. Y bueno, pues es sumamente interesante ver todo esto. Es sumamente interesante ver todo esto y conocer el proyecto que Dios tiene o ir descubriendo el proyecto que Dios tiene para con ellos en este momento, y donde los exhorta Él a seguir adelante y ser fieles, mantenerse firmes en lo que están haciendo y no desfallecer. Y saluda y les mando un saludo todavía desde donde está, dice, desde aquí les mandamos un saludo a todos los que estamos. Sigan adelante, sean fieles, manténganse. No claudiquen a lo que ustedes se comprometieron cuando decidieron seguir a Jesús. Y es lo que nos está exhortando hoy. Hoy esa exhortación nos llega a nosotros también. Hoy nos llega a nosotros. Nos llega a nosotros tan vigente y tan clara como cuando Él la hace. Y hoy yo creo que los animo, desde, digamos, guardando las distancias de quien escribió el documento, ¿verdad? Y un servidor que se los comparte. Pero yo creo que los animo para que sigamos adelante y sigamos y siendo fieles en lo que hacemos, en lo que necesitamos, en lo que vemos, sirviendo con honradez, sirviendo con amor a nuestros seres queridos, a los que tenemos a nuestro alrededor, a los que tenemos, que aunque no sea nuestra familia carnal, o sea, consanguínea, pero que debemos de servirles con mucho cariño y con mucho afecto. Desde aquí les mando un saludo y los animo para que sigamos siendo fieles donde quiera que estemos y nos mantengamos firmes donde están. O se mantengan firmes en donde están. Es un saludo que les mando desde aquí de parte del Ministerio de Palabra Viva. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, nos vemos mañana. Mañana estoy con ustedes, ya mañana sábado, con otro tema más.